Dialoguemos juntos en el PLD en línea. Saludos amigos de PLD en línea. Gracias a ustedes esta comunidad va creciendo. Ya somos muchos los que seguimos este contenido técnico, social, político que día a día compartimos en estos paneles. Luego de la presentación de la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader y la ponencia en respuesta que dio el próximo presidente de la República, Abel Martínez, hay muchos temas que son ausentes en la rendición de cuentas del presidente. La salud es una situación que todavía, a más de 2 años y medio de gobierno, mantiene muchos retos, muchas debilidades, y nosotros hemos tomado un espacio en el PLD para hablar con los técnicos sobre este tema. Hoy nos acompaña el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, quien es miembro del Comité Central, titular de la Secretaría de Salud del partido y ex ministro de Salud del país. Con él vamos a abordar todos los temas que entendemos debe este gobierno dar la cara, que fueron ausentes en la rendición de cuentas, y muchísimos aspectos que hoy por hoy están afectando a las familias dominicanas en materia de salud. Bienvenido, doctor, al PLD en línea. Bueno, muy satisfecho, contento de estar aquí con PLD en línea y sobre todo ponernos en contacto con la población dominicana para explicar tantos elementos a juzgar, a valorar de la intervención del presidente y de la situación real de la salud dominicana en estos momentos. De manera que saludo al PLD en línea y estamos a disposición de usted, doctora. Yo creo, doctor, que usted es la persona clave para abordar temas como salud mental, un problema latente que se mantiene, que son las muertes materno-infantiles, y cómo va el desempeño de la gestión en los hospitales. Y me gustaría iniciar por ahí. Hay siempre unas cifras muy lamentables en muertes materno-infantiles, y he escuchado que los números presentados no coinciden con la realidad. ¿Qué hay de cierto en eso, doctor? Nosotros desde el año pasado veníamos denunciando las irregularidades en los registros que se estaban produciendo en el Ministerio de las muertes maternas e infantiles. Es más, en algún programa llegamos a decir que según iban las cosas, la mortalidad materna iba a terminar en 0. Digamos que para septiembre, por ahí agosto aproximadamente, creo, si la memoria no me engaña, fue sacada de la dirección de este tema de mortalidad materna la doctora Moreno, y que el motivo fue esencialmente el no registro y la oposición del encargado de mortalidad materna del Servicio Nacional de Salud al registro de 20 muertes maternas, y eso llevó a su destitución. De manera que esas 20 muertes maternas no fueron registradas en su momento. El boletín 52 de epidemiología, que cierra el año 2022, establece un total de 178 muertes maternas. Si usted le suma las 20, estamos hablando de 198, no 178. Y si la actitud frente a la encargada era eso, es de entenderse de que el proceso de control y reducción y no registro de las muertes maternas era un método que se había asumido y que hizo crisis cuando ella se opuso a ese elemento. De manera que eso induce a poner en duda esas cifras. Vemos que posteriormente se habla de reducción de un 33% de la mortalidad materna. Resulta que el presidente fue puesto a decir el 27 de febrero de que la caída de la mortalidad materna fue de un 40%, y no lo fue. Y si hacemos esos ajustes, como acabo de decir, pues lógicamente sería mucho más bajo. ¿Qué sucede? Que en el año 21 se produjo un incremento extraordinario de un 28% en la mortalidad materna. Aún aceptando que fuera de 33%, la corrección sería de un 5%.
la mejoría real con relación al 21. Estamos ante una situación fuerte en los controles en ese sentido. Pero si nos vamos a mortalidad infantil, el presidente no habló de mortalidad infantil ni pío durante el discurso. Y resulta que es entendible si vemos las estadísticas, porque en el año 21 se produjo un incremento de la mortalidad infantil, aún con estos problemas que denunciamos, de un 35%. Y en el 22 un 1% adicional, de manera que tenemos un acumulado de 36% de incremento de la mortalidad infantil durante esos últimos 2 años. No puede hablarse de buena calidad de los servicios cuando eso está pasando en 2 componentes tan importantes como es la mortalidad materno-infantil en la República Dominicana. Doctor, hay un tema que ha generado también mucho revuelo y es el programa de medicamentos de alto costo, un programa sustancial para las personas de escasos recursos económicos y que tienen una enfermedad o situación que amerita ese auxilio del gobierno, y a diario nosotros vemos quejas en las redes, en los medios, de personas que están sufriendo latentemente escasez o la poca atención del gobierno en este sentido. ¿Qué usted cree que ha fallado? ¿Cómo llevar una solución a esta situación que alivie el mal que está viviendo el pueblo dominicano en ese sentido? Bueno, este programa precisamente es una de las expresiones de las flaquezas del ejercicio de la gestión del gobierno actual. El presidente en su discurso habla de que en el año 20, cuando recibió el gobierno, habían 5.700 pacientes aproximadamente y un gasto de 2.700 y tantos millones de pesos en alto costo. Resulta que en el mismo portal del ministerio, el 5 de abril del año 2022 ya estaba la información de la situación que informó el ministro de Salud, Daniel Rivera. Allí se dice, en un encuentro que se tuvo con las sociedades especializadas, que la inversión en alto costo era de 4.400 millones y que eso atendía 15.000 pacientes, los mismos que dijo en febrero 27 el presidente de la República. De manera que si ya en abril 2022 son los mismos pacientes, los mismos 15.000, ¿cómo justificar que el presidente dijera o lo pusieran a decir? Porque yo no creo que el presidente fuera a decir una cosa por otra cuando está escrito esa información, que se trataba de 7.800 millones, casi 8.000 millones, lo que se está invirtiendo en esos 15.000 pacientes. O la información de abril del 22 de 4.400 millones para 15.000 es falsa. O la información que dio el presidente el 27 de febrero es falsa. Una de las dos. Lo que es común en ambas informaciones es que se trata de los mismos 15.000 pacientes. Pero resulta que ese 5 de abril, la directora de alto costo, Dafne Villalba, decía ante las sociedades especializadas que tenían efectivamente 15.000 pacientes y que de esos 15.000 pacientes, 6.000 habían sido aportados en el presente gobierno. De manera que está admitiendo ya en abril de que recibieron 9.000 pacientes en alto costo, no los 5.700 de que habló el presidente el 27 de febrero. Fíjense ustedes cómo aquí se ve la situación de desinformación que hay con eso. Nosotros dejamos alrededor de 12.300 pacientes en alto costo con un presupuesto de 2.700 millones. Así es que si con 2.700 atendíamos 12.300 pacientes, ¿cómo se puede elevar casi a 8.000 millones el agregado de 2.700 pacientes más? Esa pregunta para el gobierno dominicano y para ustedes en sus hogares que están siguiendo al PLD en línea, la vamos a seguir contestando luego de una pausa. Sigan con nosotros en PLD en línea. Dialoguemos juntos en el PLD en línea.
Queremos un diálogo franco y abierto contigo. Hablemos del país que queremos. Hablemos de los grandes temas nacionales e internacionales. Dialoguemos juntos en el PLD en línea. Dialoguemos juntos en el PLD en línea. Números falsos, mentiras en el discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader en el tema de salud es lo que ha revelado esta primera parte de la entrevista con el doctor Rafael Sánchez Cárdenas. Ahora hay temas como el brote de cólera y la epidemia del dengue, que a mi juicio y al juicio de muchos comunicadores han sido maltratados o mal gestionados por el gobierno. Quiero saber su posición, doctor, al respecto. Sobre el caso Dengue del dengue y el cólera, tenemos dos elementos. Empecemos por el dengue, que es una enfermedad tropical que tiene un comportamiento, digamos que cíclico. Cada 2 o 3 años vamos teniendo ese pico de la enfermedad, no solamente en República Dominicana, sino en las Américas, y sobre todo en Centroamérica y el Caribe, esencialmente. En el año 2019 tuvimos una epidemia de dengue aquí de 20,000 y tantos casos. Y la relación del número de casos y el número de fallecidos fue de 0.87 fallecidos. Resulta que el año pasado tuvimos 10,187 casos y la relación de afectados y los fallecidos fue de 1.28. De manera que hubo un incremento de un 47% durante la epidemia del año pasado de dengue en los fallecidos, a pesar de que era la mitad de lo que padecimos en el año 19. ¿Qué significa esto? Y es importante para que la población entienda. ¿Cómo es que teniendo menos casos sube un 47% la mortalidad? 47%. Se debe esencialmente a la calidad de la atención deficiente que se prestó a estos pacientes el año pasado y que explica perfectamente esa diferencia en mortalidad durante 2019, 0.87 afectado, fallecido, y 1.28% en 2022. El dengue, cada 2 años, cada 3 años se está presentando esos picos, pero la calidad de la atención es lo que puede reducir la cantidad de fallecidos que han padecido el dengue. Entonces, doctor, en ese sentido, creo que habría que abordar cómo se están gestionando las unidades de atención primaria, que son los centros donde se suministran las vacunaciones. Pero en el caso del dengue no es un tema de vacunación, es un tema de técnicas y vigilancia epidemiológica, okay. Técnicas de salud pública y de vigilancia epidemiológica, que el Ministerio de Salud y las direcciones provinciales y de áreas del Ministerio son las que llevan a cabo esas medidas preventivas en conjunción con organismos diversos del Estado, como son los ayuntamientos, que tienen que recoger la basura, como es el sector agua, que tiene que proveer agua, que tienen que ver con la multiplicación del mosquito, que es el transmisor de la enfermedad. Por tanto, no se trata nada más de las medidas epidemiológicas y de vigilancia que siempre tienen que realizar, y las medidas de fumigación, de eliminación de cacharros y de depósitos de agua dentro de los cuales se da esa multiplicación de mosquitos y que facilita la expansión de los casos, sino que tiene que haber recogida de basura, sanidad ambiental. Excelente. Y provisión de agua, y por eso siempre la campaña de tanque clorado o untado y tapado. Y tanque tapado. Cloro ¿Para untado, qué? tanque tapado. Cloro, exactamente, untado, tanque tapado. ¿Por qué? Porque de esa manera evitamos la reproducción con los tanques abiertos, de que se pongan los huevos en esa agua y se multipliquen los mosquitos. Lo que estamos mirando es precisamente de que hay que mejorar esa calidad de atención en materia de salud pública y de vigilancia que lleva a cabo el Ministerio.
Otro elemento que llama la atención es el caso cólera, que ya estamos en los 90 casos prácticamente. Empezó con 4 casos en la Sursa y a la semana, 10 días aproximadamente, se estaba informando de que ya los casos estaban controlados, se puso una carpa allí, luego llegaron 85,000 vacunas. Esto no es un tema que se va a controlar por vacunas, sino por medidas epidemiológicas de controles que son las efectivas para este tipo de enfermedad. Bueno, ¿qué sucede? El vibrio cólera se transmite a través de agua y de alimentos contaminados. Los exámenes hechos por el ministerio revelaron de que tenemos una contaminación del río Isabela y de la laguna de la Sursa. De manera que si el Isabela está contaminado, la contaminación se va a expandir a el Osama y esos acuíferos que hay alrededor, dentro de los cuales desemboca una cantidad enorme de cañadas que aumentan la insanidad de estas vías fluviales. Pues bien, resulta que al corto tiempo aparecen casos en Villas Agrícolas, en San Carlos, en Villa Liberación, en El Libertador, en El Caliche, en Elías Piña, lo que indica que se está dando una expansión poquito a poquito del número de casos que se va presentando en todo el territorio nacional. Así es que lo que vemos con cólera es que todavía no tenemos un control efectivo por parte de la autoridad sanitaria de estos casos y pienso que es algo a lo cual se debe tomar medidas drásticas de controles porque el cólera, tenemos un foco importante en Haití y el proceso migratorio, el descontrol en la frontera que hemos visto con la migración exagerada e incontrolable que ya sabemos que se daban también por facilitación que se daban con militares en la frontera que traficaban con esto y están sometidos a la justicia, pues lógicamente eso indica de que hay que reforzar las medidas de vigilancia y de controles efectivos para que esto no se siga expandiendo, porque nos va a afectar el turismo y va a afectar a cada vez más personas por la enfermedad. Excelente. Doctor, ahí en los días pasados circuló un decreto, el decreto 58-2023, que aborda sobre la homologación de medicamentos del extranjero que entrarían a la República Dominicana. Me gustaría saber su mirada, con su experiencia técnica en el sector salud, cómo esto, si es favorable, cuáles son las cuestiones que usted ve aquí que pudieran reñir con los estamentos del Estado y la reglamentación interna en materia de salud. Bueno, eso es un decreto que realmente a mí me alinea con toda esa labor de renuncia a la administración y gestión estatal y sus responsabilidades. Ya antes se había producido el decreto 284 que transfería las compras de alto costo a Promesecal. Sí. En este caso, las funciones del Ministerio de Salud a través de DIGEMAPS, que es quien realiza las evaluaciones y análisis y aprobación de los registros sanitarios por la autoridad gubernamental, prácticamente con este decreto se le quita esa potestad y pasa a ser entonces una función de la FDA y de la EMA europea los responsables de dar los registros que se dan por un hecho de que nada tiene que cuestionarse. Yo creo que aquí hay un principio de autoridad y de autonomía estatal frente a estos temas. Una cosa es que la FDA o la AMA europea hayan aprobado un medicamento o un producto y que sea tomado en cuenta como referencia, pero que no invalide el proceso de revisión y de toma en cuenta de todas los factores involucrados, las investigaciones en que se soportan esas aprobaciones y que la autoridad nacional sobre esa base emite el registro sanitario, pero no homologar de que todo lo que allí se hace está bien y punto. Y tenemos el ejemplo de las vacunas que
recientemente fueron aprobadas por esas mismas instituciones, y que me digan por qué Francia prohibió AstraZeneca que se vacunaran allá si ya fue aprobada por la Agencia Europea y el propio Estados Unidos, la FDA. Entonces, hay un tema importante aquí que tomar en cuenta, y que la autonomía de un país no se entrega ni se homologa de esa manera sin tener la reserva de que tiene que reservarse esa autonomía para la toma de decisiones. Aquí se ha privilegiado el factor comercialización. Ese es el elemento clave que se le ha cedido a un sector que ha hegemonizado y tiene un alto peso en el sector salud, de manera que se facilita el comercio bajo el alegato de que nosotros no tenemos, como tienen ellos, una capacidad de investigación y fortaleza como ellos la tienen. Aún en esos casos, que es verdad que no tenemos esas competencias, los procesos, los estados tienen que mantener sus capacidades y reservas, y aunque se tome en cuenta los puntos de vista de esas agencias, entra también desde el punto de vista comercial otro problema. Bueno, pero Argentina tiene también su propia agencia, Brasil tiene su propia agencia, Japón tiene su propia agencia, China tiene su propia agencia, Rusia tiene su propia agencia, y México también. Entonces, los productos que sean certificados por estos países estarían sí bajo la revisión de la Autoridad Sanitaria Dominicana para emitir un registro sanitario, creándole entonces una desigualdad e inequidad en la labor comercial que privilegia a la Unión Europea y a Estados Unidos en detrimento de los otros países, algo que desde mi punto de vista el país no debió incurrir en esa debilidad. Evidentemente estamos frente a un decreto que es inconstitucional y está afectado de vicios de legalidad, tal y como usted ha establecido, doctor. Yo no quiero que usted se me vaya de este espacio sin dar algunos consejos desde su experiencia de cómo gestionar la epidemia y los brotes que usted ha hecho mención, pero eso lo vamos a hacer después de una pausa, de modo que los invitamos a ustedes a mantenerse en sintonía con PLD en línea en estos debates y foros que siempre realizamos para información de toda la ciudadanía dominicana. Quédense con nosotros. Dialoguemos juntos en el PLD en línea. Queremos un diálogo franco y abierto contigo. Hablemos del país que queremos. Hablemos de los grandes temas nacionales e internacionales. Dialoguemos juntos en el PLD en línea. Dialoguemos juntos en el PLD en línea. Muchísimas gracias por continuar en sintonía con nosotros en PLD en línea. Les invito a activar la campanita para que nuestro contenido siempre se les comparta y seguir PLD en línea en todas las redes sociales. Estamos hoy conversando con el doctor Rafael Sánchez Cárdenas sobre todos los retos que en materia de salud tiene el Estado Dominicano. Y hay temas importantísimos que abordó el PRM durante su campaña, que son parte de su proyecto, como el tema de la atención primaria, que son fundamentales, temas como el fortalecimiento del sistema 911, y a mí me gustaría saber qué el PLD y la Secretaría de Salud en materia de esos temas que presentan amplios retos, usted nos trae el día de hoy, doctor. Bueno, yo pienso que es importante destacar que en el plan de gobierno del PRM se establecen algunas promesas a la sociedad dominicana con la cual llegó al gobierno. Una de ellas establece que se iba a elevar a un 4% la inversión en salud durante el gobierno del PRM. Ya sabemos que en estos momentos es de un 2%. Incluso el año pasado, recordarán muchos de ustedes, que se iba a sacar del presupuesto de educación unos 20 millones para llevarlo al DICON y otras instituciones que servían de soporte a la campaña reeleccionista que ya estaba en boga. No se ha cumplido con el 4% para salud, como está en el programa de gobierno del Partido Revolucionario Moderno.
El año pasado estaba en 2.1 y prácticamente estamos en la misma. Pues bien, otra de las ofertas que se hizo fue la ampliación y mejora del 911, que en el 2020, cuando llegó al gobierno, la satisfacción ciudadana rondaba el 97%. Y era fácil escuchar en toda la ciudad la cantidad de sirenas en la ciudad donde estaba el 911 con los desplazamientos que se daban en prestación de atención a las llamadas de la población. Hoy lo que estamos sintiendo en la ciudad es un silencio absoluto de las sirenas del 911 y la parálisis práctica del sistema con quejas ciudadanas por todos lados por el desmantelamiento casi ya palmarios del 911 con falta de mantenimiento de las ambulancias, la no compra de ambulancias. Se entregaron unas cuantas ambulancias, pero a los hospitales para que estos hicieran traslado interhospitalario. Doctor, no se ha incrementado como debía en estos 3 años que vamos a tener la cantidad de ambulancias. Una ambulancia no se detiene las 24 horas. Pero el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, dijo en días pasados que encontró 4 ambulancias al momento de llegar al gobierno y que se ha incrementado. ¿Qué tan cierto es eso? Bueno, cuando que compraron 16 ambulancias. Ellos compraron 30 ambulancias que estaban entregando a los hospitales en ese entonces. Yo saqué un tuit precisamente diciéndole que en la fecha que va de 2012, 2014, cuando se creó el 911, se compraron 287 ambulancias para el proceso de expansión a todas las ciudades donde está el 911. Entonces decían que desde el 14 no se compraban ambulancias, cuando yo mismo recibía durante mi gestión de la OPS, que fue la organización que hacía las compras y localización de las ambulancias, y eran entregadas en salud pública. Eso está en la prensa en toda. Y eran frecuentes operaciones de entrega con fines de ir cumpliendo el cronograma de entrega y desarrollo y ampliación del 911. Eso iba acompañado con un reclutamiento, y eso lo sabe toda la población de esas ciudades donde llegó el 911, reclutamiento del personal local que iba a participar en el 911, choferes, médicos, enfermeras y asistentes que recibían unos cursos que iban de alrededor de 30 días empezando y luego educación continua con fines de garantizar la calidad de la atención que se prestaba. Se creó una motoambulancia donde un médico en un motor llegaba antes que la ambulancia donde se originaba la demanda y iba avanzando en lo que la ambulancia vadeaba los tapones que habían en los grandes centros urbanos. De modo pues que todo esto refleja la manera en que la data del sistema de salud se manipula con fines de desacreditar la gestión del presidente Danilo Medina esencialmente, diciendo mentiras. Porque el caso de esas compras de ambulancias, la expansión, los entrenamientos de personal y la efectividad y satisfacción ciudadana estaban ahí. Una ambulancia en ese tiempo que se creó costaba de 6 a 7 mil pesos. De manera que, de manera gratuita, el Estado Dominicano puso en manos de la sociedad ese dinero para que no se gastara de los bolsillos de la gente. Y funcionaba bien, los números están ahí. Doctor, el pueblo dominicano está sometido a muchísimas calamidades. Hay hambre en las familias dominicanas, hay una tasa de desempleo que cada día se incrementa, lo que lleva a una crisis emocional y que deriva en problemas de salud mental. Yo creo que este gobierno ha fallado al pueblo en materia de salud mental. ¿Qué usted piensa al respecto? Mire, nosotros empezamos en el gobierno del presidente Medina la reforma del sector salud en materia de salud mental. A partir del año 90 en que se emite la Declaración de Caracas de la OMS sobre salud mental, se empezó a ver la salud mental de manera ya cada vez más renovada. Y eso condujo a que durante el gobierno del presidente Medina se iniciara el proceso de reforma
que eliminaba los manicomios, tal y como existían tradicionalmente, como era Nigua y el 28, donde la gente iba y depositaba a los enfermos mentales y se convertían en enfermos permanentes, abandonados por las familias y a expensa de la caridad del Estado. Ese modelo manicomial se ha planteado desde esa declaración como un modelo infuncional que niega los derechos humanos, y por eso se produjo la reforma, de manera que se empezó a hacer un diseño que se basaba primero en las unidades de atención en crisis en hospitales generales, donde se llevaban los pacientes que entraban en crisis, se medicaban, se le daba psicoterapia, se estabilizaban y luego pasaban a una segunda unidad, que eran las casas de recepción de estos pacientes, que estaban entre el hospital y la familia y la comunidad. Era una casa de transición en la cual el paciente se reunía con los familiares, se le daba un permiso para ir al barrio, pero volvía hasta tanto se pudiera de nuevo retornar a la familia, que ya había aprendido el tratamiento, la manera de reaccionar ante los casos, es decir, el acompañamiento de la familia para que aprendiera a manejar efectivamente a ese paciente. Pero la mayoría de los casos de los pacientes con salud mental pueden estabilizarse. Se estableció el hospital del día en esos hospitales. En el Moscoso Puello está cerrado. De manera que aquí lo que estamos mirando, que en salud mental, tan importante para los servicios, tampoco ha dado pie con bola a este gobierno, porque no ha sido eficaz en esto. Y el otro tema con los medicamentos. Hay pacientes que tienen los medicamentos de uso continuado y que por tanto mediante ese nuevo sistema tienen asegurado las familias y el paciente la provisión de los medicamentos que esos pacientes tienen que tomar, porque si no, lo que va a pasar es que va a retornar a las crisis que lo llevó a las unidades en crisis que acabo de mencionar. Esa es la situación que tenemos y esperemos que al fin se ponga en vigencia un sistema que viene caminando y está destinado. Nosotros participamos en varios encuentros con el doctor Sarraceno, la Autoridad Mundial en materia de salud mental comunitaria, para la implementación de la salud mental en atención primaria, que es otra de las deudas de este gobierno que prometió su desarrollo y no ha hecho absolutamente nada por su implementación de la estrategia de atención primaria. Sigue con los viejos criterios de pensar que de lo que se trata es de montar cliniquitas y no darse cuenta que hasta tanto por cada bloque poblacional tiene que haber una unidad de atención primaria cercana a la gente con una adscripción poblacional y una adscripción territorial. El concepto no es que me digan que tenemos 1.700 clínicas de atención primaria, pero no responden a la distribución territorial y poblacional adecuada, ni tiene la cantidad de médicos y enfermeras y técnicos que se necesita para llevar a cabo una atención preventiva con promoción de la salud para reducir las afecciones sanitarias de la población y que no tengan que ir al segundo nivel, que es mucho más caro. Tiene que plantearse necesariamente retomar el mandato de ley de que debe empezarse por la atención primaria, la prestación de los servicios. Es así, doctor, y la Constitución también establece que el Estado debe garantizar la salud universal, el acceso a la salud universal con unos estándares de calidad y calidez, como también establece la Ley General de Salud. Este contenido, señores, de verdad que ha sido muy enriquecedor para nosotros, pero faltan muchos retos en materia de salud. Lo que pasa es que el tiempo no nos alcanza. Tenemos aquí una eminencia, una estrella del Partido de la Liberación Dominicana, que es el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, quien es titular de la Secretaría de Salud del partido, ex ministro de Salud de la República Dominicana. Nosotros le invitamos a ustedes a que se mantengan en sintonía con los contenidos que estamos manejando y todos los documentos técnicos que emite el Partido de la Liberación Dominicana para apoyar
apoyar y soportar cómo deben hacerse las cosas bien, como se han hecho en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. De modo que estamos agradecidísimos de ustedes por siempre regalarnos la sintonía en estos espacios que hemos creado para ustedes. Aprovechen y todos los contenidos que ustedes necesiten, que compartamos aquí en PLD en línea, nos los pueden escribir aquí abajo en la barra de contenidos y preguntas, y de verdad síganos a nosotros en todos los espacios. Será hasta un nuevo encuentro que estaremos aquí en PLD en línea. Dialoguemos juntos en el PLD en línea.